Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya listos otra vez? Sí, ya, de regreso. Sí. Muy bien. Lupita, nuevamente, Cari. Hola, profe. Hola, hola. Vamos a empezar la sesión. Ya la última de la tarde. Vamos a ver. Bueno, a ver cómo nos va con el internet, porque creo que mi internet no está tan bien, pero bueno. Espero no me saque, ¿vale? Bien, chicas, pues otra vez recibirlas. Pues vamos a continuar con seminario de tesis. Y pues bueno, hace 8 días hablábamos acerca de lo que es una hipótesis, acerca de lo que es eh, las variables que van a surgir de la hipótesis. Decíamos que pues una hipótesis va a ser esta tentativa respuesta que nosotros tenemos a nuestro planteamiento de investigación. Lo que nosotros precisamente vamos a corroborar en campo, a eso se refieren las hipótesis. Dijimos que es importante para nosotros delimitar esta hipótesis en espacio físico donde se va a elaborar para precisamente nosotros tener un mayor control de la investigación. De nuestra hipótesis van a surgir las variables, que es lo que vamos a medir, una variable dependiente y una variable independiente. Yo sé que aquí lo estamos viendo de manera rápida, chicas, porque en sí, cuando ustedes lleven la asignatura de metodología de la investigación, si no es que ya la llevaron, pues ahí es donde se ve todo la estructura, no de un trabajo, sino realmente qué es la metodología, paso a paso, y todos estos elementos que estamos viendo de manera rápida, pues se abordan de una manera más completa en metodología de la investigación. Aquí estamos retomando lo que más sustenta un trabajo de tesis, ¿no? Prácticamente el hacer el trabajo ya para entregar. Entonces, por eso es que lo vemos un poquito rápido, pero eso no quiere decir que lo vamos a hacer pues mal, ¿verdad? Bien. Como les decía, las hipótesis son muy importantes porque son las que van a orientar la investigación y la hipótesis siempre debe de ir relacionada con nuestros objetivos, ¿sí? Porque realmente son lo que se va a corroborar en campo. Entonces, eh, permítanme aquí que ya no sé. Este, Bien, con su compañerita Angie. Lo que estaba comentándoles es, pues bueno, siempre estas hipótesis que son lo que se corrobora en campo, pues son esa respuesta, pero deben de llevar esa relación con mi planteamiento y con mis objetivos que yo estoy formulando. Entonces, esto que nosotros vamos a corroborar y sustentar con teoría, que ahorita vamos a ver cómo se elabora, nos va a servir para generar un nuevo conocimiento después de todo. Para eso nos van a servir las hipótesis. Yo aquí no sé si vieron el documento que les mandé hace 8 días, pues bueno, les decía yo cómo es que estas hipótesis tanto se generan y cómo es que van a ir a manera de pregunta. Tanto el planteamiento de problema como la hipótesis generalmente se elaboran a manera de pregunta, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer. Ya por ahí me mandaron algunos de ustedes sus planteamientos, vamos a tener que modificar, porque a veces no es entendible cómo está, tenemos que darle un un mejor encuadre para que esto se tome de mejor manera, ¿sí? Y vamos a obtener variables. Ahorita comento más o menos sobre eso, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ay, perdón, por ahí se escucha el ruido de una moto, espero que no se oiga tanto. Bien, tenemos dos variables, yo les decía, una dependiente y una independiente, que es lo que nos falta identificar de sus trabajos. Por ahí Tania, Dulce, Bere, Irene, vamos a tener que reformular los planteamientos para obtener una hipótesis viable y además obtener nuestras variables. Dulce, que me envió ya variables, necesitamos reformar tu trabajo, Dulce, porque tus variables las obtuviste de tu planteamiento y no de la
de la hipótesis que formulaste. Entonces aquí tus variables, cuando hay una hipótesis, van a surgir de la hipótesis. Cuando no hay una hipótesis, porque se van a obtener del planteamiento, entonces se obtienen del planteamiento. Pero si formulamos hipótesis, tienen que surgir de ahí, ¿sale? Entonces ahí tenemos que corregir. Con los demás trabajos, comentaba yo ayer a Irene, a Tania, a Bere, lo que tenemos que es replantear bien el problema, Cari, para formularlos bien y que estos realmente contengan la idea que es lo que queremos, porque por ahí con quien tuve que hay un desfase entre lo que creo que es con Tania, ¿verdad? Donde entre lo que plantea y lo que después pretende ya no es lo mismo, entonces, pues ya nuestra investigación se pierde, que eso es lo que tenemos que checar. Lo que les voy a pedir, chicas, es que ya vayan elaborando un documento en Word y que es el que me van a estar mandando para revisión, pero vía correo, para que yo pueda ir haciendo correcciones. Es que en foto veo, pero no puedo corregir ahí, entonces les voy a pedir que ya lo vayan haciendo en un archivo. A esta clase les voy a pasar ahorita el formato que vamos a utilizar para que ya vayan ustedes elaborando y en base a eso, pues ir modificando ya correcciones y correcciones, ¿sí? Para que no nos hagamos bolas y ya no nos hagamos bolas con tantas fotos que me mandan y que de pronto yo me pierdo un poquito. Por favor. Aquí, como ustedes ven, tenemos variable dependiente. La variable dependiente, ya dijimos que va a ser aquello o el efecto, ¿sí? De la variable independiente, ¿sí? Entonces, recuerden que es una relación causa-efecto. La causa va a ser la variable independiente y la variable dependiente va a ser el efecto de esa variable eh, que por aquí les puse, de esta variable independiente, ¿sí? Entonces, la variable independiente es la que va a manipular a la variable dependiente, ¿sí? Una depende de otra. Entonces, esta es la causa y la otra es el efecto. Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, todo lleva una relación muy, muy estrecha, chicas. El objetivo, la hipótesis, objetivos y problemas siempre deben de ir súper relacionados. De lo contrario, pues nos vamos a perder en nuestra investigación. En lo que me han mandado no vamos tan mal, solamente tenemos que darle precisamente el cauce para que no nos perdamos, ¿sí? Pero les voy a pedir por allá, entonces vuelvo a insistir, Dulce, Tania, Irene, Bere, me los manden, pero ya a correo, ahorita con el formato que les voy a dar. Pero antes de pasar al formato, de espantarlos con el formato, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es el marco teórico, porque ya estamos con la elaboración del planteamiento del problema, con la elaboración de hipótesis, de objetivos generales específicos, pero ahora surge otra parte muy importante, que es el marco teórico. ¿Y qué va a ser el marco teórico? ¿Cuál es su papel dentro de la investigación? Bien, antes de pasar al marco teórico, debo decirles que en la investigación, actualmente toda la bibliografía que podamos encontrar sobre marco teórico va a englobar a otros subtipos, digámoslo así, de marcos que entran dentro de esta parte, que va a ser el marco referencial, el marco conceptual, el marco contextual y el marco normativo. Todos estos marcos, digamos que en su conjunto hacen a lo que es el marco teórico o marco referencial, como en muchos casos también se conoce, o también en otras instituciones lo van a poner como revisión de literatura. En muchas escuelas, estos los piden por separado, es decir, un apartado de marco de referencia, un apartado de marco conceptual, un apartado de marco contextual y un apartado del marco legal, y aparte el marco teórico, así a veces nos los piden. En otras escuelas solamente es el apartado de marco teórico e incluye todos estos marcos que tenemos que describir en ese apartado. Esto va a depender de lo que solicite cada institución. Ya les he dicho que la metodología es la misma, pero cada escuela, de acuerdo a estas características, pues nos solicita un documento con los puntos que ellos consideren. Si ustedes leyeron el libro, pues se dieron cuenta que el libro nos maneja
hasta el último, cuántas cuartillas deberíamos de entregar en un trabajo y cuánta bibliografía. Esto también va a ser a consideración de cada institución educativa. El libro maneja unas pocas cuartillas, de 15, 20, 25 cuartillas, dependiendo el grado, ¿no?, en el que nosotros vamos a entregar. Pero ahorita lo vamos a comentar para que podamos entender. Bien, les voy a hablar primero del marco de referencia. El marco de referencia es también un texto que se va a elaborar, pero el marco de referencia lo que va a hacer es recopilar información de estudios previos sobre el tema que estamos investigando y que van a sustentar a mi investigación. ¿Qué quiere decir que voy a hacer en este marco de referencia? O que también en algunos trabajos va a aparecer como antecedentes. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, en el caso de, a ver, déjenme ver, uno de sus trabajos, por ejemplo, Dulce que va a trabajar sobre, a ver, déjenme checar aquí, lo tenía abierto y lo cerré. Por ejemplo, Dulce va a trabajar acerca de lo que es las disfasias en niños, ¿no? En educación primaria. Aquí nos falta aterrizar todavía el contexto, pero por ejemplo, si Dulce va a trabajar sobre este problema en su municipio, ella tiene que indagar si previa a su estudio ya se hicieron otras investigaciones, es decir, si han salido otras tesis o tesinas o reportes acerca de las disfasias en el municipio de, sí es Pacula, ¿verdad? En el municipio de Pacula, ¿sí? Entonces tiene que investigar. Si no encuentra a nivel local, va a tener que investigar a nivel estado otros estudios que tengan que ver con las disfasias. ¿Y qué va a extraer Dulce de estos estudios? Pues va a extraer los resultados que encontraron estas investigaciones y que le van a servir a ella como antecedente a su investigación. Eso es lo que se hace en este marco de referencia. Por eso aquí dice recopilar los antecedentes de un tema, ¿sí?, de estudio, teorías, experimentos, datos, estadísticas. ¿Para qué? Para poder nosotros de alguna manera hacer referencia pues al tema que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, todo este marco referencial incluye esa parte. Ajá. Las referencias, los antecedentes, digamos, que hay previos a mi estudio. Por ejemplo, Tania que va a estudiar, ¿qué habíamos visto con Tania? Déjenme ver dónde está Tania, porque se me va el avión con los estudios que están haciendo. ¿Dónde está Tania? Bien, Tania que va a hablar acerca de cómo se involucran los padres de familia en el trabajo escolar con los alumnos, pues igual, si estamos hablando de Zimapán, tendrá que investigar estudios previos sobre este mismo tema en su municipio, en su localidad, y ver los resultados, qué obtuvieron, qué encontraron los demás estudios, para ver ella qué va a encontrar ahora, ¿no? Entonces, a eso les va a servir. Todas van a tener que hacer este marco de referencia, porque en el caso del documento que les voy a mandar, pues sí se nos indica este apartado. Así que a eso nos referimos con el marco de referencia, de manera rápida, digámoslo así. Tania, ¿sí nos queda claro qué es el marco referencial? Sí, profe. Ok. Dulce, Lupita, ¿alguna duda hasta ahí, chicas? ¿No? Cari, Irene, ¿todo bien? Ok. Bien. Continuamos entonces. El marco de referencia va a ser eso. Entonces, para hacer el marco de referencia, y por eso les decía, se incluye dentro del marco, del marco de revisión de literatura o marco, del marco que les acabo de dejar de tarea, porque en este marco, pues obviamente también tenemos que hacer una revisión de literatura, es decir, tenemos que indagar en investigaciones sobre el tema, y eso es investigar en literatura, porque estas investigaciones previas pues ya están hechas. Entonces, aquí es elegir esa literatura o teoría y seleccionar los términos clave de esa investigación para redactar mi marco referencial. Lo que yo les decía, extraer los resultados prácticamente, lo más relevante que las otras investigaciones encontraron, y
poderlo colocar yo en mi trabajo como antecedente, ¿sí? Por eso es referencial, hace referencia a mi trabajo, ¿sí? Ese es el marco referencial. Ahora bien, existe otro marco que entra dentro del marco teórico también, pero que en otras investigaciones nos los pueden pedir aparte. Puede estar dentro del mismo o afuera. De hecho, si ustedes lo buscan como marco referencial, siempre van a encontrar, o marco teórico, van a encontrar todo esto. El marco contextual, chicas, dentro de un trabajo de tesis, tesina, reporte de investigación, lo que sea, el marco contextual se refiere al espacio físico donde se va a llevar a cabo la investigación. Es decir, aquí lo que vamos a describir es ese lugar geográfico en el cual se va a llevar a cabo la investigación. ¿Por qué es importante el espacio físico? Bien, porque todas las características que involucren al espacio físico tienen que ver con mi fenómeno a estudiar. Por ejemplo, Tania, que va a investigar sobre la relación que existe entre padres de familia y alumnos para la realización de tareas y demás, cómo se involucran. No sé si lo va a hacer en la primaria de su localidad. Tania va a tener que describir cómo es su localidad, cuántos habitantes tiene, qué servicios tiene, de qué trabajan las personas, cuáles son sus fiestas, qué condiciones está la escuela y todo esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender un poco el comportamiento de los padres al involucrarse en el trabajo de los alumnos. A lo mejor no hay fuentes de trabajo en su localidad de Tania, entonces, pues los papás tienen que salir fuera al municipio, a otros municipios, incluso a otros estados para poder trabajar. Entonces ahí podemos encontrar que existe un factor que influye en su trabajo o investigación de Tania en cuanto al tema que está investigando. Por ejemplo, Irene, que va a investigar sobre esto de educación a distancia, ella tiene que verificar precisamente este contexto. ¿Por qué? Porque obviamente va a influir la zona geográfica en la que está, cómo es que se hace llegar la telecomunicación, cómo es el clima, todo eso va a influir en que el Internet a lo mejor llegue de manera correcta o no. Entonces, siempre es importante delimitar nuestro marco contextual, el contexto, el escenario físico, las condiciones en donde se va a llevar el trabajo. Como les digo, en este caso no va a haber trabajo de campo, pero si hubiera trabajo de campo, también es importante el marco contextual, porque a lo mejor en mi marco contextual, si Irene con este tema que tiene de querer ir a ver cómo es la conexión en comunidades rurales, no sé, quiere hacer una investigación, pues ya mediante el marco contextual ella se da una idea de que a lo mejor si se quiere ir hasta las últimas comunidades de Ixmiquilpan, no va a tener acceso en combi, a lo mejor va a tener que caminar, a lo mejor va a tener que esperar un día determinado, tiene que considerar que hace mucho calor, que se va a deshidratar tal vez por allá, que no va a encontrar tiendas, o sea, todo eso a ella le sirve. ¿Sí? Entonces, por eso el marco contextual es muy importante, ¿sí? Entonces, es importante aquí delimitarlo. Por eso, este marco se delimita desde el planteamiento, especificando la población que voy a estudiar, es decir, las unidades de análisis y el campo donde lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, Irene, que creo que nos falta delimitar esa parte, es saber dónde voy a ir a hacer esta investigación para yo poder realizar mi marco contextual, ¿sí? ¿Hasta hay alguna duda, chicas, con el marco contextual? ¿No? ¿Sí nos queda claro? Cari, Irene, Aranza, Bere, Lupita. Sí, profe, ninguna duda. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, esta es una descripción. Puede ser una descripción incluso muy corta, de acuerdo nada más involucrando los aspectos que tengan que ver con mi tema. Por ejemplo, bueno, les sigo poniendo de ejemplo la tesina que se está entregando, de las que estoy revisando, que es donde el chico nada más describió, por ejemplo, nivel de educación, sector salud dentro de su localidad, porque son como que los puntos que iban más con su área. Por ejemplo, ahorita estoy apoyando a otro chico de aquí del municipio que no es de la escuela, que estudia en otra universidad, pero que está entregando también ya su trabajo final.
Y a él sí, por ejemplo, le pidieron el marco contextual de donde desarrolló su experimento. Debo decirles que este chavo está estudiando para ingeniería en tratar de, no sé, es todo lo que tiene que ver con animales. Entonces es un tema que yo no conozco, pero a él en la institución, en la universidad, sí le pidieron el marco contextual, describir cómo era la granja, las condiciones geográficas, cómo, o sea, todo eso, ¿no? A diferencia de acá en la escuela donde son características muy particulares que se solicitaron. Entonces, cada institución, por eso les digo, nos puede cambiar, ¿sí? Entonces, tenemos marco referencial, marco contextual. ¿Hasta ahí alguna duda? Dicen que no, vamos bien. Sí, entonces, el marco contextual demarca el espacio, ¿sí? Tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Se define de acuerdo a mis objetivos, da sentido a la tesis, designa el trabajo que estemos entregando y va de lo general a lo particular. Por ejemplo, si Irene quisiera hablar de su problema a nivel estado, pues tiene, o más bien a nivel Ixmiquilpan, a lo mejor primero tendría que hablar de todo el estado de Hidalgo, todas las condiciones para poder aterrizar en Ixmiquilpan, ¿no? O en una localidad determinada. Pero les digo, esto depende de cada institución, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, en este caso, en los demás trabajos, tanto de este chavo que, no del de del de ingeniero, sino de los de escuela, los primeros trabajos que yo envié a revisión, enviamos con mucha descripción del marco contextual y pues prácticamente nos los votaron. Dijeron que eso era mucho y que nada más lo más importante. Entonces depende de cada institución, a diferencia de este joven de la Escuela Politécnica de Francisco y Madero, donde él sí le piden una amplia descripción de todo el contexto donde desarrolló su trabajo de investigación. Entonces, esto va a cambiar, ¿sí? Pero lo tenemos que considerar. Bien, vamos con algo también muy importante dentro del marco teórico. Y aquí nos referimos al marco legal, ¿sí? El marco legal también es importante. ¿Por qué? El marco legal son todas las leyes, normas, reglamentos en las que se sustenta el tema que yo estoy hablando. Es importante sustentarlo legalmente porque existen leyes precisamente que se tienen que hacer cumplir respecto a esto. Por ejemplo, en el área de enfermería, de los trabajos que estamos entregando, se tienen que ver todas las normas que tienen que ver con el sector salud, con salud sexual y reproductiva, con derechos de la mujer, derechos reproductivos, que sustentan la investigación, ¿sí? Si hablamos de educación, ¿de qué tendríamos que hablar, Irene? ¿Cuáles son las leyes que tendríamos que consultar nosotros o en las cuales tendríamos que sustentar nuestros trabajos? Artículo 3. El artículo 3 constitucional, obviamente, pero además del artículo 3 constitucional, pues van a tener que ir a revisar la Ley General de Educación, donde viene por capítulos y por artículos, cada uno enfocado a un tema que ustedes están eligiendo. Y vamos a sustentarlo legalmente. ¿Sí? Tenemos un trabajo aquí también de una chica de pedagogía, ¿no? Que se va a titular. Y pues obviamente el sustento legal está en el artículo 3, además de la Ley General de Educación, pero además también ella se sustentó en derechos de la ONU, ¿no? Todos estos derechos internacionales que tienen los niños, las niñas, derecho a la educación y todo esto, que le da el sustento legal a mi investigación. Todas las áreas tienen esta parte legal, ya sea en el área de medicina, en el área de educación, por ejemplo, con este otro joven que es de una ingeniería que tiene que ver con animales, también existen leyes de protección, de todo esto que él tiene que considerar para su trabajo, ¿no? Entonces, es importante el marco legal. ¿Sí nos queda claro qué es el marco legal? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, Cari? Sí, licenciada. Ok. Jenny, ¿todo bien? Creo que Jenny no me escucha bien. Bien. Esperemos que hasta ahí vayamos bien con esto. Ahora bien, tenemos otro marco, que es el marco conceptual. Aquí también hay una confusión, porque luego también se le identifica como el marco teórico, pero
sí hay una diferencia, digámoslo así. El marco conceptual realmente se va a los conceptos más relevantes que vamos a utilizar durante la investigación. Por ejemplo, Irene va a trabajar educación a distancia, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los conceptos claves o los conceptos importantes? ¿Qué es educación? ¿Qué es educación a distancia? No sé, educación virtual, educación, ¿qué más le puedo poner? Educación presencial, no sé. Todos estos conceptos relevantes que ella va a utilizar, ¿sí? Serían del marco conceptual. En muchos trabajos no nos piden este marco, prácticamente nos marcan marco teórico y ahí nos piden conceptos, ¿no? Punto. Ah, pues es el marco conceptual prácticamente. En otros trabajos sí vienen todos estos marcos diferenciados, marco teórico, marco conceptual, marco referencial, marco legal, marco contextual. En otros solamente viene por puntos dentro del mismo marco teórico. Así que esto va a depender de cada institución, ¿sí? Para que no piensen que ahorita con el formato que les voy a dar, pues es que así como nos los pidieron ahorita, ya no los van a pedir a la próxima. No, puede cambiar. El formato se está utilizando de una manera y después les pueden cambiar a otra manera, ¿sí? ¿Sí nos queda claro entonces esto del marco conceptual, marco teórico, bueno, marco referencial, marco legal y marco contextual? No son iguales, ¿eh? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Lupita, ¿alguna duda? Por ejemplo, cuando hagamos el trabajo así, ¿se van a necesitar todos los marcos? O solo, digamos, uno. Depende de cómo lo pidan. Depende de cómo lo pidan. Ahorita yo les voy a mostrar el formato y ustedes se van a dar cuenta cómo van a ir incluidos ya en el trabajo, ¿vale? Porque esto depende de cada escuela. Como les decía, por ejemplo, aquí es muy diferente al otro trabajo de la otra universidad que estoy revisando, aunque tiene los mismos puntos, sí se lo marcan por capítulos, por puntos realmente que el alumno tiene que respetar. Entonces, esto va a depender de cada institución educativa, ¿sí? Pero para que ustedes sepan de qué se trata Sí. cada uno de ellos. Ok. Jenny, ¿alguna duda? No, profe, creo que no. ¿No? Casi no logro escuchar, pero Ok. Bueno, después ahorita no. ves el videito. De todas maneras, vamos a empezar a trabajar y van a surgir dudas y vamos a ir aclarando. Claro que sí. Cari, ¿alguna duda? Sí. No, profe, hasta ahorita no. ¿No? Muy bien. Aline, ¿dudas? Ay, Aline se me fue. Dulce, ¿alguna duda con estos marcos que llevamos? Creo que no. ¿No? Tania. No, profe, creo que no. Ok, bueno. Ahora bien, ya llevamos estos, pero pues nos falta el más relevante, ¿no? El que de alguna manera es el que engloba a veces a todos, que es el marco teórico. Y ustedes pues ya leyeron el libro y ustedes ya checaron cómo se hace este marco teórico y qué es el marco teórico. Dulce, ¿qué es el marco teórico? ¿Sí me escuchó, Dulce? Ok. Sí, nada más estaba hablando, pero no estaba prendiendo mi micrófono. Ok, está bien. A ver, el marco teórico dice que consiste en redactar su contenido hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Bueno, aquí está lo que nos estaba, bueno, eso se lo digo ahorita. Dice, las referencias del marco teórico, esos dependen del planteamiento del problema, el tipo de informe que estemos elaborando y el área en que nos situemos, además del presupuesto. Y aquí está lo de las referencias que nos decían. Bueno, eso lo noté. Sí, claro. Para una investigación de licenciatura entre 15 y 25 referencias se necesitarían.
para una tesina entre 20 y 30 y para tesis de licenciatura entre 25 y 35, tesis de maestría entre 30 y 40 y artículo para revista entre 40 y 60, disertación doctoral entre 60 y 120. Por ejemplo, aquí el de nosotros entraría en investigación de licenciatura. Sí, es investigación de licenciatura, Bueno, pero como tal ya es tesina. Y aquí las referencias, cuando hablamos de referencias, chicas, es referencia bibliográfica. ¿Cuántas bibliografías vamos a consultar en este caso? Que es lo que nos dice Dulce. ¿Cuántas es en licenciatura, Dulce? entre 15 y 25, pero bueno, dice usted que no, tesis de licenciatura entre 25 y 35 y la tesina que dice usted es entre 20 y 30. Ok, en este caso, ustedes para este documento, pues tendrían que utilizar de 20 a 30 referencias bibliográficas, es decir, consultar en libros, consultar en internet, consultar en otras investigaciones demás, son referencias bibliográficas que ustedes van a utilizar para realizar el marco teórico. Pero esto también va a depender de cada institución, ¿sí? O sea, alguna institución les puede decir, quiero por lo menos 10 referencias bibliográficas. Ah, bueno. Ya, nada más con 10. Esto es lo que dice el libro, porque digamos que es el estándar que se maneja, ¿sí? Referencias bibliográficas. Ahora bien, algo que dijo Dulce al principio es que el marco teórico se refiere a la extracción de teoría de otros trabajos, artículos, revistas, libros, etc., fuentes donde vamos a obtener información. El marco teórico es un resumen, ¿sí? No es copiar todo lo que dice un artículo a mi trabajo, no. Es quitar un párrafo que es interesante, meterlo a mi trabajo y además citarlo, que ahorita les vamos a enseñar también cómo se citan estos autores. ¿Para qué? Porque es el sustento teórico, ¿sí? Entonces, no es nada más copiar y pegar, porque además en un trabajo de tesis, tesina y demás artículos que se refieren, no se vale copiar y pegar, porque en muchas ocasiones cuando nosotros copiamos la información se arrastran caracteres o se arrastra la liga o se arrastra algo de internet y se nota. Entonces, si ustedes presentan un trabajo que nada más copiaron y estuvieron pegando, puede ser rebotado automáticamente. Siempre se tiene que transcribir. Todo es transcrito, ¿sí? Y además citado. ¿De dónde vamos a obtener toda esta información, Irene? ¿A qué fuentes vamos a recurrir? ¿Sí me escuchó, Irene? Bueno, perdón. Fuentes bibliográficas, puede ser en las bibliotecas. Es que ahí también menciona mucho de que, por ejemplo, licenciado, que una vez que tengamos como que la fuente, podremos ir a la biblioteca, cosa que ya ahorita sí se tiene que hacer así. Sí. ¿Pero dónde más? El libro les ponía una lista como que de ahí de fuentes donde podríamos ir a consultar la bibliografía. En la televisión también podía ser, ¿no? Sí, televisión, En los libros. bueno, En los libros. libros, bibliotecas, ajá, bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, bibliotecas, hoy el internet, bibliotecas digitales, todas estas fuentes, también no olviden libros, revistas, revistas de carácter científico que tengan que ver con el área, periódicos, todos esos nos pueden otorgar información para armar nuestro marco teórico, ¿sí? Cada institución también nos va a poner un límite de cuartillas en cuanto al trabajo que vamos a entregar. Si ustedes leyeron en su libro, pues maneja pocas, 10, 15, 25 cuartillas por trabajo, ¿no? Porque es poco. Realmente el marco teórico debe de ser muy, en algunos casos corto, porque es lo más relevante nada más de teoría que sustenta mi trabajo. Sin embargo, hay universidades que nos pueden pedir un trabajo más extenso.
Ustedes pueden encontrar en internet tesis que llevan o tesinas que tienen 150 páginas, 200, o sea, esto va a depender también de la institución que está solicitando el trabajo. La UNAM, por ejemplo, ahorita que estaba checando también una de un chico que se va a graduar en especialidad, realmente su tesina es de 25 cuartillas, es muy corta, ¿no? Es una tesina muy, muy cortísima. Y aquí en el instituto, pues porque ahorita les voy a decir, ¿verdad? Aquí en el instituto es una tesina de 40 a 50, no, de 35 a 45 cuartillas, creo que hay que entregar. Entonces, vean que cada institución nos puede solicitar dependiendo sus características, ¿sí? Ahora bien, el marco teórico, pues lo vamos a obtener de todas esas fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Primarias las que tenemos en primera instancia, las que tenemos en secundarias son las que vamos en un segundo orden, digámoslo así, y las terciarias van a ser aquellas que, pues, digamos, se quedan como al último, ¿no? Pero que de todas podemos extraer información. Todo nuestro marco teórico tiene que ir y llevar una coherencia, aunque estemos cortando párrafos de un documento para ponerlo en otro, cuando tenemos que armarlo, todo tiene que llevar una secuencia, porque si no, pues imagínense, va a ser un relajo. Entonces, todo tiene que llevar una secuencia. Voy a cerrar un minuto y nos vemos en un minuto, chicas, porque se me acabó el tiempo aquí. Por favor. ¿Sí?